parashá esta semana es una parashá hermosa, preciosa. Es la parashá Noaj. Y esta parashá siempre se me ha hecho como que es una historia fantástica. Así se me hace, como una historia fantástica. Claro, si nos profundizamos en el relato de la creación del libro de Bereshit, pues también es fascinante. Pero esta parashá se me hace así como hasta parecía fantasiosa, ¿no? A mí yo le pondría fantástica, más que fantasiosa, fantástica. Y hoy vamos a ver algunas cosas. Me traje yo no muy seguido esto, pero dije para que vean los hermanos que sí es cierto, no voy a hacer que piensen que son invenciones mías. Este es un midrash. Este es el midrash más, no más famoso, pero sí más popular. El más popular. Casi todos tienen este midrash. Sí, dice, el midrash dice. Este es el más popular de todos. Pero no es el más famoso, porque hay unos midrashim muy famosos que son los que tienen conocimientos muy profundos. Pero este es el más popular por la simpleza de su vocabulario. O sea, lo dice de una forma tan simple que es muy fácil de entender. Y los otros midrashim son más difíciles de entender por el lenguaje que usan. Entonces, este es el más popular. Y lo quise traer porque quiero leerles directamente lo que se oye como fantasioso. Pero es que, ahora, ¿por qué podemos creer lo que dicen estos midrashim? Pues casi sí, porque no contradice la Torá. Entonces sus comentarios no lo contradicen. ¿Cuándo tenemos que rechazar un comentario, un midrash? Cuando el comentario esté contradiciendo la Torá. Entonces hay que no aceptarlo. Pero si no lo contradice, pues sí, podemos aceptarlo. Estos relatos de estos midrashim, ¿cómo es que llegaron? ¿Cómo que llegaron a nosotros aquí? Esto fue pasado de boca en boca. Recuerden que la Torá, que es esta que tenemos aquí, la Torá es diferente porque aquí únicamente nos relata lo que tenga que ver con el plan de redención, lo que tenga que ver con la redención del hombre. Entonces hay muchas cosas que omite, que no nos explican, porque no tiene nada que ver con la redención. Entonces no lo dice, pero no que no haya pasado. Por ejemplo, cuando Israel sale de Egipto y camina por 40 años en el desierto, nos dice la Biblia algunas tribus que se encontraron con ellos, nos da los nombres de ellos y cómo los vencimos y toda la cosa, pero no quiere decir que fueron los únicos con los que peleamos, ¿no? Tampoco menciona a las fieras con las que nos enfrentamos, nada más dice que estaba lleno de fieras, de serpientes y de escorpiones, pero no dice qué clase de fieras. Bueno, el Midrash nos dice qué clase de fieras, porque la gente lo practicó de boca en boca y fue pasando de siglo en siglo hasta que en la dispersión, cuando los dispersaron por todas las naciones, decidieron escribirlo, porque dijeron, todo esto se va a perder, porque ya no vamos a poder practicarlo entre nosotros, ya no vamos a poder pasarlo a nuestros hijos, y entonces para que no se pierda, vamos a escribir, y escribieron los midrashim. Así que esto lo narraron de boca en boca. Otra cosa, la mayoría de los comentarios, y sobre todo los que yo voy a mencionar aquí, en la Torá están sugeridos, pero no explícitamente, pero están sugeridos. Por ejemplo, para un ejemplo de esto, en el Midrash habla de un animal que se llama rehén. El rehén era un animal súper gigante. No se lo están imaginando. Lo digo súper gigante. Es súper gigante. Es decir, del tamaño de una montaña. Era el animal. De una montaña, ¿sí? Como esa que se ven aquí al fondo, que se ven allá, ¿no? Enormes. Así como se ven enormes esas montañas, así se miraba ese animal, el rehén. Entonces, pero eso lo dice el Midrash. Entonces podríamos decir nosotros, pero ¿será cierto que existió un animal como ese? Sí, el Salmo 22, verso 21, el verso 22 lo encuentra en el Salmo, en los libros de los Salmos originales, en el Tehilim. Pero en nuestras Biblias es el versículo 21. Y dice David en ese Salmo que lo libró de los cuernos del rey. Pero como lo interpretan, me libraste de los toros salvajes, dice. Pero lo busqué, dice, a ver cómo dice en hebreo, y en hebreo dice rehenim.
Usted sí está hablando del rehén, de un animal que no es un toro, porque toro no se dice rehén. Usted está hablando de otro animal, que David dice que lo libró. Y cuenta el Midrash cómo fue que pasó. Dice que un día estaba cansado David y quería tener una vista clara de todo su rebaño, y miró una montaña, se subió a la montaña para mirar a su rebaño. Resultó que no era una montaña, que era un rehén. Y cuando se levanta el rehén, dice que se elevó tanto que lo elevó hasta los cielos, como diciendo altísimo. Entonces pues empezó a pasearse involuntariamente en los lomos del rehén, y cuando estaba allá dice que clamó, le dijo al Eterno: líbrame del rehén. Entonces el Eterno oyó su clamor y dice que hizo que pasara enfrente del rehén un león. Y como el león es el rey de la selva, al verlo el rehén se inclinó hacia el león, y al inclinarse pudo bajarse David, y por eso puso el Salmo 22: me libraste del león y me libraste de los cuernos del rehén. Bueno, entonces el rehén era un animal enorme. Entonces ven cómo la Biblia sí sugiere de ese animal, pero el Midrash lo menciona como algo común. Porque en la Parashá Noah, cuando vienen todos los animales, por ejemplo, todos los animales impuros, que por cierto no dice la Biblia, no dice: y meterás de dos en dos los animales impuros, no dice así, dice: meterás de dos en dos a los animales que no son puros. ¿Qué diferencia hay que diga los animales impuros a que diga los animales que no son puros? Eso es una enseñanza que nos da para que nunca hablemos mal de nadie. Entonces se debe decir, porque estos no son impuros, mejor usó la palabra no son puros. Y así no les dijo impuros. ¿Cuánto me siguen? La diplomacia, la forma en que habla el Eterno, que no quiere ofender a su creación. Que, por cierto, los de dos en dos vinieron, dice que Yahweh se los trajo a Noah para que entraran al arca. Pero los animales puros, esos no se los trajo. Él tenía que ir por ellos. ¿Saben por qué? Porque los animales puros iba a traer 7 de cada uno. Porque los animales puros iban a servir para el sacrificio. Entonces, como iban a ser corbanot, no puede darle un corbán al Eterno que el Eterno le dio. Él tiene que comprarlo, tiene que esforzarse para tenerlo y traérselo al Eterno. Entonces, los animales impuros, puros, que eran para sacrificio también, hizo que Noah saliera a buscarlos. Se batalló para subirlos, pero porque iban a ser para sacrificio, para corbanot. Bueno, ahí vamos bien. Bueno, y quiero platicarles esto porque esto me hace muy bonito. ¿Usted se acuerda que cuando estábamos en el Gan Eden, pues unos detalles ahí que se los iba a decir ahora en el Parashá Bereshit, pero como me dediqué a hablar sobre que Elohim se hizo carne, pues no les dije todos esos detalles que tenía para este año, pero entre esos detalles que tenía, es que usted se acuerda que le dice, cuando están en el huerto, le dice a Adán y Jabá: del fruto de todos los árboles pueden comer, pero de este no. ¿Se acuerdan de eso? Entonces no sé ustedes, pero en mi caso, que soy muy carnívoro, es decir, me gusta mucho la carne, me gusta mucho el pescado, el pollo y la carne, me gusta mucho. Entonces cuando decían: de todo árbol, de todo fruto del árbol puedes comer, yo pensaba, pues como que se me antojaría unas costillitas o un ribeye, algo así. Y pues no, pues pura frutita. Decía, pues, ¿le ha pasado alguna vez que come mucha frutita y como que dice: ya lo que quiero es comer un pollo o algo? Bueno, yo pensaba de pronto así como que, pues, ¿será que en la eternidad nos van a cambiar para que digamos: qué rico es la manzana, qué rico es la naranja y todo el tiempo? Pero resulta que no, hermano. Y esto digo: ¡ay, está! Resulta que el fruto de los árboles del Gan Eden era la sustancia y el sabor de muchos árboles. Eran unos a pollo, otros a pescado, otros sabía todo. O sea que usted al comerse el fruto ese no es como quisiera comer una fruta, sino que ese fruto era un pescado, o era un pollo, o era una vaca. Pero no era la vaca, pero el fruto sabía eso, y también lo podía cocinar y toda la cosa.
y sabía, y olía, y todo igual, pero no tenía que matar un animal. ¿Va siguiendo? Bueno, y acuérdense que cuando estamos en el Gan Edén, una de las cosas que nos ordenan es que vamos a labrar la tierra en el Gan Edén. Así que sí teníamos algo que hacer en el Gan Edén. Pero ¿cómo se pueden imaginar ustedes una tierra que no está maldita? No la había maldecido todavía. Bueno, pues en el Gan Edén, ¿cómo sería que después de la caída, o sea, ya cuando caímos, en esas primeras 10 generaciones, porque de Adán a Noah pasaron 10 generaciones. Bueno, esas 10 generaciones gozaron de una tierra que, aunque ya estaba maldita, no había habido tanta maldad que hacía que la tierra, por ejemplo, dice el Midrash, lo vamos a leer ahí, que sembraban una vez cada 40 años. Una vez cada 40 años, y la tierra estaba vigorosa y daba mucha comida. Y ahorita van a ver una serie de cosas. Entonces, pero seguían comiendo fruto de árboles. No mataban animales. Las primeras 10 generaciones no mataban animales. Porque cuando los ordenan que ya podemos comer, o no nos ordenan, pero nos autorizan a comer carne de animal. Después del Mamón, después del diluvio, ahí ya nos dicen, ya puedes comer de esta carne y de esta carne y de esta carne y de esta carne. O sea, en otras palabras, ahí ya puedes matar un animal. Pero recuerden que Noah había estado un año alimentando a los animales de día y de noche, porque ellos trabajaban de día y de noche, porque hay animales que comen en la mañana, otros que comen a mediodía, otros que comen en la tarde, otros que comen en la noche, otros en la madrugada, porque ahí estaban todos los animales. Entonces, a toda hora tenían que darles de comer. Ellos trabajaban día y noche cuidándolos, como recompensa por eso. Y una vez que toda la hierba esa, todos los árboles aquellos que daban ese fruto, que comían y sabía todo, fueron exterminados, la tierra que salió nueva, esa tierra ya no daba esos frutos. Entonces ya no había árboles que dieron fruto que supiera a pollo. Entonces le dijo, pero no hay problema, puedes comerte un pollo, puedes matar un pollo, como recompensa haberlos alimentado por un año. Por eso digo, se me hace esta parashá que tiene un relato fantástico, porque esa tierra, ese mundo, esa sociedad de las primeras 10 generaciones, la tierra era tremenda. Ahora, no nomás la tierra, también los habitantes. Los habitantes de esas 10 generaciones eran súper poderosos. ¿Se acuerdan que en Génesis capítulo 6 dice, y había gigantes en esos días, antes y después? Había ya gigantes. No que al allegarse los hijos de los hombres, o los hijos de Elohim, a las hijas de los hombres les engendraron hijos, y esos hijos eran los gigantes. No nomás esos. Dice que había gigantes antes también. O sea que los seres que habitaban la tierra ese tiempo eran súper poderosos. Por eso esa gente se olvidó del Eterno. Y precisamente estaba leyendo ahorita en el libro de Job. Miren ese texto. En Job, capítulo 21, el verso 14, dice: dicen pues al Elohim, apártate de nosotros, que no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es Elohim para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovecha que oremos a él? A ver, ¿quién puede hacer una oración? ¿Quién podría ser capaz de hacer una oración como esta? Alguien que cree que no necesita. Ahora, ¿quién podría, por ejemplo, si usted me pregunta a mí, ¿tú necesitas Elohim? 100%. 100% en todos los sentidos. Soy débil en todos los sentidos, lo necesito a él. Pero esta gente que habitó esa época, ellos sintieron que no lo necesitaban, porque miren, la tierra les daba abundancia. Ellos sembraban un día y tenían todo el año, 40 años para descansar, porque les daba alimento a la tierra por 40 años. Así que la tierra era vigorosa, no ocupaban que les ayudara Elohim, ellos sentían que no ocupaban que les ayudara Elohim. Eran tan poderosos que cuando Noah le dice, miren,
tienen que arrepentirse porque Elohim no ha decidido destruir la tierra con agua. Entonces ellos dijeron, ¿qué nos va a hacer eso? Que estamos tan altos que por más que llueva no nos va a tapar, y si nos llega a tapar aquí nos subimos a una montaña y ya no nos puede ahogar. Así de seguros se sentían. No nomás eso, sino que ellos no tenían enfermedades, no habían experimentado ninguna enfermedad. Así es que ellos no decían, si me enfermo, no, ellos no tenían ningún problema con eso. Entonces decían ellos, ¿para qué comemos el Elohim? No le tenemos que pedir que nos dé de comer porque aquí tenemos de sobra. Tenemos abundancia, no necesitamos. ¿Para qué lo ocupo? ¿Para que me sane? No me enfermo. Entonces esa bendición que tenía, en lugar de generarles a ellos agradecimiento, les generó independencia del Eterno. Y ni chance de criticarlos, porque cuando el Eterno nos empieza a dar a nosotros, nos sucede exactamente lo mismo. Si no tenemos, Padre, por favor, ayúdame, necesito, dame trabajo, te lo suplico. Y cuando el Eterno empieza a prosperarnos, y ya nos levantamos a orar, ya no le decimos, Padre, ayúdame y pon alimento en mi mesa. ¿Qué le pido si ya tengo alimento en mi mesa? ¿Para qué le pido que me prospere? Ya tengo dinero. Nos sentimos como que nosotros podemos y empezamos a menospreciarle a Él. Y si le pregunta usted a un próspero, ¿tú menosprecias al Eterno? Te dice, claro que no. Pero de pronto ya no viene a Shabbat porque tiene cosas que hacer, tiene cosas que ir a comprar, tiene que irse a unas vacaciones y tiene que, menosprecia al Eterno porque se prosperó. La misma actitud que tuvieron ellos, la tenemos nosotros cuando Él empieza a prosperarnos. Mire que nos da salud y en vez de decir, hasta el Eterno, si voy a poder ir a todos los servicios, ya estoy bien así. No, pues en vez de irnos a la iglesia, pues vámonos de vacaciones, mira, me siento muy bien, mira, jugar, mira. Y nos olvidamos del Eterno. Tenemos problemas con la familia y empezamos a pedirle, Padre, por favor, permite que nos reconciliemos, que estemos todos bien. Y vas a ir a la iglesia, no, porque voy a estar con mi familia. O sea, pidieron al Eterno, ya no ocupo al Eterno, porque ya estoy con mi familia. Así somos. Entonces, hizo el Eterno, manda el diluvio. Cuando dice que se bajó Noah del arca, lloró, porque dice que vio una tierra diferente. No vio el vergel, aquel que siempre estaba en toda la tierra, ahora miró desiertos, miró cosas que dijo, ¿qué pasó? Esto no está bien. Entonces dijo Noah, necesito que el Eterno esté conmigo, porque si no está conmigo no puedo sobrevivir en esta tierra. Entonces el Eterno hizo la tierra como es ahora para que fuéramos dependientes de Él, nos sintiéramos dependientes de Él y no nos alejáramos de Él. Ahora, ¿por qué quiere el Eterno que estemos dependientes de Él? Porque si nos independizamos de Él, nos corrompemos. No es que nos dependamos, nos independicemos, me fue la palabra, independicemos de Él y nos va a ir muy bien. No Él sabe que tenemos la tendencia a ser idólatras. Idólatras, ya sea porque ponemos un ídolo allá, o idólatras porque nos hacemos ególatras. Entonces, es otra forma de idolatría. Entonces, como Él nos ama tanto, prefiere que tengamos escaseces, de esa forma vamos a ser dependientes de Él. Entonces, esta tierra, como la conocemos, la hizo para que fuéramos dependientes de Él. Ahora, ¿qué sucede? Pues que hay gente malvada que en lugar de ser dependiente de Él, reniega de Él. ¿Y qué dice? Si existe Elohim, ¿por qué hay enfermedad? Si existe Elohim, ¿por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay pobres? ¿Por qué hay hambre? En vez de decir, es que somos dependientes de Él, necesitamos pedirle a Él. O sea, o nos da mucho y renegamos, o no nos da y renegamos. Ahora, ¿qué dice Pablo? Yo sé estar en la abundancia y en la escasez. O sea, si tengo mucho, lo alabo. Y si no tengo nada, lo alabo. O sea, en la abundancia o en la escasez, le doy la gloria a Dios. En la salud, hay que dice, ves que cuando se van a casar les preguntan, repítelo, ¿no? La famosa expresión aquella, que va a ser fiel en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad. Así, le recitó todo, se lo dijo, mira, la primera parte sí. La salud, sí. La enfermedad, no. La primera parte, sí. Y así estamos con el Eterno. Pues sí, ¿verdad? Sí. Pero lo peor del caso es que lo da y no tampoco. Si lo da mucho,
pues ya no somos dependientes de Él. Y si no nos da nada, renegamos de Él. Bueno, pero nosotros no lo damos, eso no nos da. Nosotros lo adoramos, pase lo que pase. A pesar de que los seres humanos ya no vivían más en el Gan Edén, su estilo de vida anterior al diluvio todavía se asemejaba al del Gan Edén. La vida era buena, en realidad era demasiado buena. Era una vida de ininterrumpida serenidad y placer. Por ejemplo, los hijos se concebían y nacían el mismo día. Un recién nacido podía pararse y caminar inmediatamente y también era capaz de hablar. Aún más, ningún hijo se moría mientras sus padres estuvieran con vida. En realidad, todos los padres vivían para ver no solo a sus hijos, sino también a sus nietos. Y tomar en cuenta que vivían 900 años, 800 años. Y ellos vivían para ver a sus hijos y a sus nietos. La generación anterior al Mabul, ¿por qué Mabul? ¿Por qué usaba la palabra Mabul y no diluvio? Porque diluvio únicamente pareciera que era agua. Pero Mabul, que es la palabra que se usa en hebreo, no dice que no será agua, sino que era una hecatombe. Es decir, los planetas, todas las leyes naturales se hicieron caos. Todas las leyes naturales. Entonces, no nomás sabía que estaba cayendo agua del cielo, sino que también salía agua del abismo. Y el Midrash dice que el agua que caía de arriba caía hirviendo. Y el agua que salía del Geinón directamente, de modo que era un agua que también estaba hirviendo. Por eso cuando los gigantes dijeron, no importa que caiga agua, porque nosotros somos tan grandes que ponemos el pie en el... Y eran así de altos, así de grandes, que decían, ponemos el pie y tapamos el agua, para que no nos inundemos. Dicen que cuando empezó a salir el agua, que pusieron sus pies y se quemaban. Entonces lo que hicieron era que tomaban a sus hijos y los ponían ahí para tapar los hoyos, a sus propios hijos. Cuando miraban que no, tomaban otro y lo ponían ahí. Ellos trataron de salvarse a sí mismos sin importar que se murieran sus hijos. Eran malvados. Entonces dice así, la generación anterior a Mabul, que ya saben, Mabul qué es, no nomás es agua, que era estos volcanes, terremotos, huracanes, no super huracanes, sino super huracanes. Era una cosa, era un caos en todos los sentidos, terrible. Todos los desastres naturales que se pueden imaginar, todos estaban sucediendo al mismo tiempo. Todos. La tierra fue desbaratada, transformada, purificada completamente. Entonces dice, la generación anterior al Mabul poseía una fuerza física enorme, como dice el Pasuk, el verso 6:14. Los gigantes estaban en la tierra en aquellos días. Ellos eran capaces de extraer, fíjense qué gigantes estamos hablando. ¿Usted ha visto un cedro alguna vez? Son altísimos, unos troncos enormes. Pues dice, ellos eran capaces de extraer de raíz cedros enteros, de raíz, como cuando arrancamos el zacate nosotros. Dice, y consideraban a leones y panteras tan inofensivos como una pulga. Los leones y eran como una pulga. ¿Cómo lo mirarían? No sé si usted conoce las pulgas. Las pulgas son chiquititas así. Entonces imagínate los leones, qué tan altos estarían ellos que miraban a los leones como pulgas. Dice, su fuerza no disminuía en la vejez, sino todo lo contrario, aumentaba con la edad. Esta fuerza desapareció únicamente después del Mabul. Ahí ya no. Pero antes del Mabul, así era. Otro punto, dice, vivían una vida muy prolongada, cientos de años. Solo cuando pecaron, Yahweh dijo en el 6:5, y sus días serán 120 años. Y ahí quiero hacer una pausa de que sus días serán 120 años. ¿A qué se refirió el Eterno cuando dijo su vida será 120 años? Porque si ustedes leen más adelante, se van a dar cuenta que después del diluvio, la gente vivió mucho más de 120 años. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dijo que sus días serán 120 años? Bueno, y traje una gráfica, bien el versículo ahí está, para que veamos de qué se trata esos 120 años. ¿A qué se refirió? Tiene una connotación
presente. ¿Por qué? Porque exactamente duró 120 años la construcción de la Tebá, del arca. En hebreo es Tebá. Y es importante saber que es Tebá, porque Tebá también tiene que ver con palabra, pero no me voy a ir por ahí, ya lo hemos estudiado así en otros años, pero hoy vamos a irnos por otro lado de esta enseñanza. Mire, dice que sus días serán 120 años. Cuando le da esa orden a Noah comienza la construcción del arca. Pero hay cosas que tenemos que tomar en cuenta en la construcción. Por ejemplo, las vigas que se usaron para la construcción. Esas vigas, recuerden que esa tebá, esta construcción, tenía la misma kedushá, la misma santidad que el Mishkan, que el tabernáculo. Tenía la misma santidad. Recuerden, ya lo hemos estudiado también, que era una de las construcciones celestiales que dentro de esa arca estaban como en otra dimensión. ¿Se acuerdan que ya hemos estudiado eso? Bueno, entonces quiere decir que no podía poner cualquier madera, sino que él le dice, van a poner madera de gofer, es la que van a usar para esto. Pero esa madera, piénselo, ¿de dónde sacó los árboles? Porque no podía ir y tomar cualquier árbol para venir a hacer el arca, porque esa arca tenía que ser una construcción que se convirtiera en una construcción en este mundo que estuviera en conexión con el otro mundo, para que de esa forma pudieran estar dentro todos los animales del mundo y alimento para ellos por un año. Ya hemos estudiado cómo pudo haber pasado eso. Entonces, dice el Midrash que lo que hizo Noah es que cuando le dio la orden, el Eterno lo instruyó para qué tiempo, en qué momento sembrar el árbol, para que en 120 años estuviera a la medida exacta, para que no tuviera que usar serrucho, porque no está permitido usar serrucho. Entonces, ¿cómo podía usar un árbol que tuviera un palo para usarlo como viga? Entonces el Eterno lo instruyó, le dijo, ¿cuándo? Y unos estuvieron para que midieran los 300 amot, o 150 metros. Tenía que medir 150 metros de largo, 300 amot. O sea, amot es prácticamente como 45 centímetros. Entonces 300 es aproximadamente 150 metros. El arca medía aproximadamente 150 metros de largo, 50 metros de ancho y 25 metros de alto. Entonces él tenía que usar madera que tuviera exactamente la medida. Pues el Eterno lo instruyó para que así fuera. A su tiempo ya tenía las vigas listas para ponerlas en el arca. ¿Cuánto duró el arca? ¿Cuánto duró para la construcción del arca? 120 años. Entonces, esos 120 años tienen una implicación presente. Tardó 120 años. Ahora, esa gente a la cual le dice, y sus días serán 120 años. ¿Por qué le dijo eso? Porque dentro de 120 años va a venir el Magul y los va a matar a todos. Entonces sus vidas van a ser 120 años. Entonces, tiene esa implicación presente. Pero no termina ahí, sino que también tiene una implicación futura. Y tiene una implicación que sería como una revelación progresiva. Óigame bien, una revelación progresiva. Porque durante la historia de Israel vamos a ver el 120 dándonos revelaciones progresivas. Esta gráfica trato de darles esa enseñanza de cómo fue la revelación progresiva de esa afirmación del Eterno, y serán sus días 120 años. Vamos a ver que sí. En la línea del tiempo que pusimos ahí tiene 3 tiempos, ¿verdad? La línea azul, la línea roja y la línea azul marino. Azul cielo, roja y azul marino. Ahora, vamos a ver primero 200 años. Si usted cuenta un jubileo, ¿el jubileo cuántos años tiene? 50. En 2000 años, ¿cuántos jubileos hay? 40 jubileos. O sea, 40 por 50, 2000. Entonces ahí tenemos 2000 años que abarcan, pero desde la primera que está aquí es Adán. En la primera línea ahí es Adán. De Adán a Abraham pasaron 2000 años. O sea, 50 jubileos. Y luego de Abraham a Yahshua
pasaron otros 2000 años, o sea, 40 jubileos. Y luego de Yahshua, al final, van a pasar 2000 años más. ¿En qué año estamos ahorita? Según el calendario común de Israel, estamos en el 5785. Acabamos de entrar, ¿no? El 5785. Pero ya sabemos que ellos reconocen que tienen un error y que muy probablemente el error sea de 200 años. Lo que quiere decir que estamos en el 5985. Nos faltan 15 años para llegar al 2000 o al 6000. Entonces tenemos otros 2000 años y los otros 2000 años son entonces 40 jubileos también. Entonces tenemos 40 y 40. ¿Cuántos jubileos tenemos? 120 jubileos. Y serán sus días de los hombres 120. ¿Y qué va a pasar al final ahí? Se termina la historia del hombre. Ahí estamos con los 120 jubileos que dice aquí. Por eso tiene una implicación profética también. El rey Saúl, ¿se acuerdan que fue el primer rey de Israel? ¿Cuántos años reinó? Dice la Escritura, ¿cuántos? 40 años. Y luego después de él vino el rey David. ¿Y cuántos años reinó David? 40 años. Después de él vino Salomón. ¿Y cuántos años duró Salomón? 40 años. En total, entre los tres reyes, que es la monarquía base de Israel, ¿cuánto duró? 120 años. Moshe, ¿cuánto tiempo duró en Egipto? Dice la Escritura. Eso está especificado, que duró 40 años ahí. Luego se fue a Midian, allá con Jetro, y pastoreaba ovejas. ¿Y cuánto duró pastoreando ovejas? 40 años. Luego lo llama el Eterno de la zarza que ardía y se va a Egipto y empieza a gobernar en Israel. ¿Y cuánto tiempo dura gobernando en Israel? 40 años. O sea, el pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo vivió Moshe? 120 años. Luego dice que hay 120, cuando inauguran el templo, y aquí está el detalle, ¿no? Cuando inauguran el templo, en 2 de Crónicas 5:12, usted puede mirar que el Eterno dice, vas a poner 120 trompetas de plata. Y cuando suenan las trompetas, entonces la gloria de Yahweh, la Shekhinah, desciende y llena el templo. Y no lo dejaba entrar porque la gloria de Yahweh llenó el templo. Y esto fue porque Moshe le dijo, ¿cómo quieres que te haga una casa? Si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cómo quieres que yo te haga una casa? Fíjese una cosa, hermano. En la palabra Bereshit está también la palabra Bet Hashem, que quiere decir la casa de Elohim. La creación la hizo para tener una casa donde habitar. Él habita en esta casa. Por eso Él se esconde en la creación. Él se esconde en la creación, se esconde en la naturaleza. Pero Él está ahí, está en todas partes. En cada molécula usted va a ver las 4 siglas, las 4 letras, el tetragramatón. En cualquier partícula esto lo mira. Entonces, en la inauguración del primer templo se usaron 120 trompetas de plata. Ahora, en el aposento alto, en Hechos 1:15, ¿cuántos estaban ahí en el aposento cuando descendió el Ruach HaKodesh? 120. Y ahí está el tercer templo, que es el templo espiritual, que somos nosotros. Piense lo que estamos diciendo. Ya vimos que son 120 jubileos y se terminan. El 120 tiene que ver con el fin de algo. Esos 120 que están ahí para la inauguración del templo espiritual, del cual nosotros nos parte ahora, quiere decir que ya no hay más. Después de eso se acabó. O sea, somos la generación que nos convertimos en el templo del Ruach HaKodesh. O sea, es decir, la casa del Ruach HaKodesh. ¿Y se acuerdan para qué hizo la creación el Eterno? Para habitar ahí. Pero la creación se corrompe. Entonces Él hace una nueva creación. ¿Quién es la nueva creación? Nosotros. Y resulta que la nueva creación dice que somos la casa de Él. Somos el templo de Él, donde Él quiera habitar, donde Él quiera vivir. ¿Dónde vive Elohim ahorita? En, no con. En nosotros. También con. También. Porque camina con nosotros. Pero Él vive en nosotros. Con los 120. El final de la semana 70, o sea, la segunda venida. Ahí tenemos los 120. Entonces cuando le dijo, y serán sus días 120 años, literal, así fue. Literal, para los que oyeron
cuando le dijo él, arrepiéntanse, porque el Eterno va a venir a terminar con esto en 120 años. Ahora fíjese cómo está la cosa ahí. ¿Por qué el Eterno le ordena a Noah, hermano, mire, tengo el problema de confundir a Noah y Moshe, no sé, de toda mi vida tiene ese problema. Entonces, si me oyen que diga Moshe, no me hagan caso, ustedes oigan Noah. Noah, le ordenan hacer la Tevá, así se llama Tevá, que lo oímos como arca, que ya hemos estudiado y hemos explicado que no era un barco, no es un barco. Por más que escuchen ustedes gente que diga que era un barco, no es un barco, porque el barco es para navegar. La Tevá no era para navegar. ¿Para qué era la Tevá? Para flotar, únicamente. Entonces, cuando el Eterno le ordena que haga la Tevá, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué el Eterno necesitaba que Noah hiciera una Tevá para salvarlos? ¿Qué acaso él no podía hacer? Que no se inundara la casa de Noah. Que todo se inundara, menos la casa de Noah. ¿Se acuerdan de aquella señal que le dijo, no, aquí quiero saber si es verdad esto? Que caiga rocío en todas partes, menos en esta parte de aquí. ¿Se acuerdan? Y cayó rocío en todas partes, menos ahí. Ahora al revés. Quiero que no más caiga rocío aquí y en ninguna otra parte. Lo hizo. ¿Puede el Eterno hacer eso? ¿Puede hacer el Eterno? Mire, para acabar pronto, hay un midrash que dice que el Mamul no azotó a Eretz Israel, que no hay evidencia en la tierra de Israel de que haya estado mar ahí. En todo el mundo hay evidencias de que hubo mar. En todo el mundo, aquí, en Phoenix, en todas partes. Yo vivía allá en Mexicali, en una casa que en un ladito jugábamos fútbol ahí porque la tierra era de playa. Y había caracoles y conchitas y cosas así. ¿Qué estaban haciendo ahí? Pues hay evidencias de que hubo mar en todas partes. En el único lugar que no hay evidencia de que ha habido mar es en el Israel. Que no se todo ahí, que esa tierra es sagrada. Es una tierra que está protegida contra el Mabul, por eso está protegida contra los misiles. Por eso los misiles no pueden hacerle nada. Pueden mandarle 1000 misiles y no le van a hacer nada a la tierra de Israel. Está protegida la tierra de Israel. Bueno, eso es un midrash. ¿Estamos quedando claros aquí o no? ¿Me van siguiendo ahí? La tierra de Israel es una tierra sagrada. Bueno, la pregunta es, ¿por qué a Noah no le dijo, mira, va a empezar el Mabul, métete a tu casa, y tú y tu familia, y ahí no le va a pasar nada? No. Le manda a hacer una tevá. ¿Por qué quiere que haga una tevá? La razón por la que quiere que haga una tevá es porque quiere que esa gente corrupta vea que algo va a pasar. Porque ese hombre es un hombre sabio, justo, que ha dado testimonio de que no es ningún loco, que es un hombre sabio, que es un hombre recto, íntegro. Pero la palabra, cuando dice es un hombre justo e íntegro, la palabra íntegro tiene que ver con la parte exterior. Perfecto era con la parte interior, pero íntegro era con la parte exterior. Es decir, que Noah era, dicen, físicamente perfecto. Casi perfecto, tan perfecto que cuando él nace creen que es hijo de ángeles, de su figura, su aspecto, era un aspecto como de ángel, imagínate, de eso que dice el Midrash, ¿no? ¿Y cómo lo sabemos? Porque la Torah dice que era perfecto e íntegro, y acuérdense, la palabra íntegro en hebreo tiene esa implicación de que era por fuera, muy bien parecido. Como diría una mujer, muy guapo. Los hombres no decimos eso, ¿no? Tú le dices a un hombre, oye, qué guapo te ves. Ya está diciendo algo ahí. ¿Qué decimos? No, es bien parecido. Así como tenemos que decir. Pues él era bien parecido, tenía todo. Me va siguiendo. Entonces, tenía todo que sobresalía entre el resto. Él sobresalía entre el resto de la gente. Cuando lo ven a un hombre tan íntegro, tan perfecto, lo ven construyendo un arca, era para que ellos dijeran, una tevá, era para que ellos hubieran dicho, a mí se me hace que esto esté en serio, porque este hombre no es cualquier hombre y está haciendo una tevá. Era para que los demás se arrepintieran. Pero en vez de arrepentirse, se mofaban de él, porque decían, pues aunque mandara. Ahora, otro detalle importante. Recuerden que para esa época no llovía en la tierra. Bueno, ese es otro detalle.
Así que hacer una teba en un lugar donde no hay mar, donde no hay río, donde no hay nada, y está construyendo algo para que flote, pues ¿de qué es? Si ni siquiera hay nada aquí, ni modo que caiga agua del cielo. ¿Dónde están ríos allá arriba o qué? Así lo miraban ellos, porque no llovía. La Escritura dice que subió un vapor de la tierra y eso regaba toda la tierra. Así que no había ningún antecedente que cayera agua del cielo. Entonces cuando él les decía, ¿va a caer agua del cielo? Estás loco. Entonces se mofaban de él y decían, aunque cayera, no pasa nada, somos gigantes, no vamos ahogando. Pero ¿para qué lo hizo? Para que la gente supiera que algo estaba por pasar. Y Noah se dedicó a construir y a predicar, porque en el Brit Hadashah nos dice, y así como Noah, pregonero de la verdad. Entonces pregonaba la verdad, sí. Él no nomás construía, sino que dejaba sus pausas y entonces le decía a todos, arrepiéntanse, porque va a venir el juicio y todos se van a morir. Y yo supongo que muchos decían, como dicen ahora, ¿cómo va a matarlos a todos? Si él es bueno, él no va a matarlos a todos. No se van a ir a ningún lado, no pasa nada, se van a dormir y ahí se quedan dormidos. No, va a haber juicio, decían. Fíjense que, por cierto, uno de los juicios que hay contra esas generaciones, porque hermanos, esas generaciones eran lo más malvado que ustedes se pueden imaginar. Malvados, terriblemente malvados. Ellos practicaban la inmoralidad a un nivel que ni siquiera podemos nombrarlo. Era una degeneración terrible. El Brit Milá, o sea, la circuncisión, pues es una forma de decir inmoralidad sexual. Era tan profunda, tan terrible, que ya no había respeto absolutamente por nada, por nadie. Ya no había diferencia entre padre e hijos, o madre e hijos, o padre e hijas. Ya no había diferencias. Ellos no importaba quién fuera, para ellos era lo mismo, incluyendo animales. El bestialismo estaba a orden. Era una generación terriblemente mala, corrupta, malvada en todos los sentidos. Menciona el Midrash que usaban mucho el robo, no había respeto por el anciano, ni por la mujer, ni por el niño, no había respeto por nada, terriblemente malos. Entonces, el Eterno le está dando a una generación tan perversa, le está dando la oportunidad de la Teshuvah, de que hicieran arrepentimiento. O sea, aún tan malos que eran, todavía el Eterno en su misericordia les dio la oportunidad de que se arrepintieran y les puso a Noah a construir una arca que sería como el testimonio para que todos dijeran, no, esto, algo va a pasar. Ahora fíjense, no solo pasó eso, sino que cuando Noah empieza a terminar el arca, empezaron a suceder cosas en la naturaleza que debieron habernos alertado, porque empezaron a suceder cosas tremendas. Por ejemplo, imagínense si nunca había habido nubes en el cielo y de pronto empiezan a ver que se están juntando nubes, y no nubes como las nubes blancas hermosas que vemos allá arriba, sino eran nubes negras, eran nubes que denotaba que había algo fuera de lo normal, porque se empezó a oscurecer el mundo, a oscurecer. Cuando se oscureció completamente el mundo, porque literal se oscureció. Por eso dice el Midrash que le dijo a Noah, vea al río Pishón. El río Pishón es uno de los 4 ríos. ¿Se acuerdan que salía un río de Edén que se repartía en 4 partes? Uno de esos ríos era el río Pishón. Y en el río Pishón dice la Escritura que había piedras preciosas. Entonces le dijo, ve y toma piedras preciosas para que alumbres el arca. Póngase a pensar, solamente tenía una puerta y una ventana. Y si cierra la puerta y cierra la ventana, ¿cómo debió haber estado adentro? Aún en el día debe haber estado muy oscuro. Pues imagínense en la noche, una oscuridad total. ¿Cómo se alumbraban? Piénselo. ¿Cómo se alumbraban? No existían las velas todavía. Entonces, ¿cómo se alumbraban dentro del arca? Un detalle. ¿Cómo se alumbraban? Número 2. ¿Cómo sabían cuándo era día y cuándo era noche?
les ordena que lleven esas piedras preciosas, y entonces a través de la luz de esas ahí el Midrash dice así, lo cual es literalmente como dice el Midrash. El Midrash dice que en la noche se prendían y que en el día se apagaban. Me parece que está equivocado. Me parece. Puedo ir arrogante, pero me parece que están equivocados, porque en la noche, pues para dormir. ¿Y cómo que se iba a alumbrar en la noche? No iban a dormir. Yo digo que se prendían en el día para que hubiera luz durante el día y pudieran hacer todas sus obras, y luego se apagaban en la noche, o al menos bajaba la densidad para que ellos pudieran descansar y dormir. Tiene más lógica, ¿verdad? Pero el Midrash dice al revés. Pero bueno, el punto es que eso es la forma en que se alumbraba. Ahora miren, el detalle es este. Cuando la humanidad, esa humanidad, vea el arca porque parece ser que se posa en el monte Ararat. Entonces, si nomás flotó, y cuando pasa el diluvio o el Mabul, se puso otra vez en el monte Ararat. Entonces la pregunta es, ¿cómo le hicieron toda la humanidad para saber de esa arca de salvación? ¿O no le dio la oportunidad de salvación a los demás? Porque acuérdense que ya se habían, aquí está la dispersión, ya se habían dispersos, ya había por todas partes, ya había hombres. ¿Cómo fue que supieron que estaba el arca de salvación ahí? Otra pregunta que les hago es, ¿cómo le hicieron para traer todos los animales del mundo? Voy a poner un ejemplo. Hay animales que son característicos de ciertos continentes. Por ejemplo, el canguro, el koala, son de allá de Australia. Y Australia es un continente que es un continente como una isla, pero es un continente, se llama el continente australiano. Ahí en ese continente hay koalas y hay canguros. Pero por ejemplo, en África y en algunas otras partes hay leones, leopardos, tigres. En Baja California o en California hay el borrego cimarrón, que no se da en esa región. No la siguiente, quiero decir. O el oso panda, que está en China. La pregunta es, ¿cómo le hizo para traer de todas partes del mundo animales? Ahora, si lo logró, digo, el Eterno puede hacer eso y más. ¿Cómo cupieron en 150? Porque tenían 3 pisos el arca. En el piso de abajo era únicamente para retener los excrementos de los animales. En el piso del medio era para tener los animales. Y en el piso de arriba era para los hombres. Así que un solo piso era para los animales. En ese piso tenían que estar todos los animales. Todos, absolutamente todos los animales. No más las aves. Águilas, cuervos, palomas, búhos, las que van en las grullas. Bueno, ¿cuántas? Miles de especies de animales. De perros nomás. Si nomás subió un perro y una perra, ¿qué eran? ¿Pastores alemanes? ¿O eran pequineses? ¿O eran chihuahuitas? ¿O qué eran? Pero yo digo de puros perros. Porque si nomás salgo uno y uno, pues ¿qué era? ¿De qué marca eran? ¿Qué raza eran? Y el resto, ¿cómo vivieron? Tuvo que haber metido de todas las razas de perros, de todas las razas de caballos, de todas las razas de todo. ¿Cómo metió tantos en un pedacito de 150 metros? Ahora, alimentos completamente variados. Menciona precisamente un animal que dice que miró Noah que no comía y que él llevaba diferentes tipos de comidas y no comía. Dijo que no sé qué come. Y dice que un día salió de una granada un gusano y se lo devoró. Dijo, come gusano. Y empezó a crear gusanos para darle de comer a ese animal. El murciélago que come fruta, pues tuvo que haber llevado fruta para los dos murciélagos para alimentarlos por un año.
¿Cuánta fruta tuvo que haber llevado para esos 2 murciélagos? ¿Cuánta fruta? Pero así para las diferentes especies de chimpancés, de changos y de todo eso, que caía ahí por 1 año. ¿Verdad? Son cosas que tienen que preguntarse. ¿Cómo le hicieron? Bueno, para que sea una idea, narra la historia de algunas tribus, por ejemplo los aztecas, los mayas, los incas. Resulta que mencionan también un diluvio en sus historias. Y también mencionan ellos, por ejemplo, un pájaro de fuego salvó a fulano y mangano y su familia y subió animales. La misma historia la cuentan los incas, lo cuentan los aztecas, la cuentan los mayas. Pareciera como que hubo muchas arcas, pero la Biblia nos habla de esta, porque esta tiene que ver con el plan de redención. No nos cuenta muchas cosas porque la Biblia no es un libro de historia, que quede claro. Así que cuando dicen, pero ¿por qué no lo dice la Biblia? Porque la Biblia no es un libro de historia. Esta Biblia es el libro de redención. ¿Quién es el personaje principal de la Escritura? Yahshua. Por eso dice, el propósito de la Torah es Yahshua. Que en español dice, el fin de la Torah es Yahshua. Muchos lo interpretan como que se acabó la Torah. No, el propósito de la Torah es Yahshua, de Mashiach. Todo está centrado en él. Por eso muchas cosas no nos cuentan, porque ¿qué caso tiene que nos cuenten? Le voy a poner otra pregunta que tiene que hacerse. Si al arca de Noah se subió Noah y sus 3 hijos, Noah, ya les he contado, era perfecto. Dice que su esposa también era perfecta. Entonces, los hijos de ellos tuvieron que haber sido del mismo color de ellos, ¿que no? Si así era, y son del linaje como de Shem, o sea, como los judíos, y eran blancos, no tan rubios, pero eran blancos. Entonces, ¿de dónde salieron los chinitos? ¿Y de dónde salieron los negritos? Hay una narración aquí que dice que dentro del arca tenían prohibido tener placer, porque afuera estaba habiendo una catástrofe y les prohibió el Eterno que dentro hubiera placer. Dentro de eso estaba prohibido las relaciones sexuales. Pero que Noah, tratando de tapar la infidelidad de su esposa, que le fue infiel con un ángel caído, dice el Midrash, entonces que se allegó a su mujer y quebró el mandamiento del Eterno, y como consecuencia de eso el Eterno lo volvió negro, y que de ahí salió negro del arca, y de ahí toda su descendencia son la raza negra. Eso dice el Midrash. Vamos a pensar que sí. ¿Y los chinos? ¿Y la raza más hermosa que hay, que somos los marrones? ¿De dónde salieron? ¿Dónde están? Ahora, qué curioso. Pero resulta que la raza negra los identificamos en el continente africano, la raza amarilla en el continente asiático, la raza blanca en el continente europeo y la raza hermosa en América. ¿De dónde, pues? ¿Cómo se salvaron los chinitos? O sea, los amarillos. ¿Cómo se salvaron los negros? ¿Cómo se salvaron los marrones? ¿Cómo? ¿Cómo nos salvamos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Tiene alguna explicación usted? ¿Le puede decir, no, pues es que a lo mejor estábamos ahí como semillas dentro del arca? No estamos ahí. Vivíamos donde vivíamos. A ver, salía del Edén, ¿cuántos ríos? No. Un río. Y se repartía en 4. O sea, todos traemos sangre roja, pues. Un río. Río es raza. Y se repartía en 4. 4 razas. Mar es toda la humanidad. Ríos es raza. 4 razas. De uno, de Adán venimos todos. Pero se dividió en 4. Por eso estamos... Qué curioso, mire. Los amarillos en el continente asiático, y ahí están los oso panda, exclusivos de ellos. Tenemos en el África la raza negra, y ahí están jirafas, por ejemplo. Por no decir leones, porque leones también en la India y en otras partes, pero vamos a identificarlo así, las jirafas de África. Marrones, los borregos marrones, y muchos otros animales que nomás son exclusivos de América, que cuando llegaron los españoles no sabían ni qué eran. Es más,
Cuando llegaron los españoles montados a caballo, ¿qué dijeron los aztecas? Estos son dioses, mitad hombre y mitad caballo, o mitad animal, porque nunca había visto un caballo. Los caballos son exclusivamente allá de Europa. ¿Cómo se salvaron todos? Son detalles que usted tiene que pensar. Bueno, es que sí hubo. El Eterno puso una forma de salvación para cada una de esas razas, pero no nos habla de eso la Escritura, porque lo que interesa es el plan de redención, que es el Noah y su familia. Porque de Noah nace Shem o Sem, pero el hebreo es Shem, y de Shem viene la raza judía o la hebrea. De ahí venimos nosotros, el Mashiach. Entonces, por eso es importante los tres que tuvo, tres hijos de Noah, porque ahí viene Shem y de ahí viene el plan de redención. Por eso lo menciona. Pero no lo menciona a los aztecas y nada de eso, porque no tiene nada que ver con el plan de redención. Yo no sé cómo van a tomar los que estén escuchando este video, pero pues si me tacha de loco, pues déme usted la respuesta. ¿Cómo estuvo? ¿De dónde salieron todas las razas? Ahora fíjense, qué curioso, pero ¿cuántos ríos salían de Edén? Uno. ¿Cuántos ríos van a entrar de Edén? ¿Van a entrar otra vez allá en Edén? ¿Cuántos? Uno. Sale uno, se salen cuatro. Pero cuando lleguemos allá, los cuatro se vuelven a ser uno, porque somos uno en Mashiach. Y entramos de nuevo al Edén, uno. No hay diferencia allá. Ya no va a haber 70 idiomas. Va a haber un idioma. ¿Cuál es el idioma que va a prevalecer? El hebreo. De muchos, uno. Ahorita, vale, cuando oigo gente que dice, no, tienes que hablar hebreo, tienes que dar las alabanzas en hebreo. No, Señor. En la gran alabanza dice que escuchó que le alababan de toda lengua, tribu y nación. Amén. Toda lengua. Todo mundo adoraba en su lengua. Cuando el Ruach HaKodesh se manifiesta en Hechos, capítulo 1, que se manifiesta el Ruach HaKodesh, los que estaban ahí de diferentes naciones decían, ¿qué no son estos judíos? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra propia lengua? Quiere decir que cuando se manifiesta el Ruach HaKodesh, no se manifestó únicamente en hebreo, se manifestó en todos los idiomas. Así es que vale adorar al Eterno en cualquier idioma. No se esfuercen, no es que tengo que hacerlo en hebreo. Es perfecto que aprenda hebreo. Yo estoy estudiando hebreo, todos los días estudio hebreo. Y espero un día poder leerlo y hablarlo perfectamente bien, porque cuando vaya a Jerusalén, quiero hablar hebreo. Yo estoy aprendiéndolo. O sea, no estoy en contra de aprender hebreo. Pero no me ven aquí pollo. ¿Saben qué? Cuando digo pollo, ¿a qué me refiero? Es que, por ejemplo, los que venimos aquí a Estados Unidos, no es por nada, pero llegan aquí y tienen aquí 3-4 meses y de pronto ya se hacen pollos. Y lo peor de caso es que hablando con uno, que cuando está hablando con un americano estaría bien, pero que está hablando con un hispano, están ahí queriendo hablar español, inglés, son pollos. Bueno, ahora que están estudiando hebreo les pasa lo mismo. En vez de decir muchas gracias al Eterno, toda raba, y sienten ellos como que, no sé, como que, wow, dijo toda raba, son pollos. No, o habla español o habla hebreo, ¿verdad? Ahora, las bendiciones las decimos en hebreo, sí, porque no hay palabras en español que puedan expresar lo que expresan las bendiciones en hebreo. Por eso las decimos en hebreo. Pero al estar practicando aquí, toda rabá, porque el pastor nos dijo, ¿cómo que toda rabá? Gracias, diga gracias. Pero si sabe que toda rabá es muchas gracias. Si sabemos que eso significa, qué bonito saber el hebreo, pero no lo diga de esa forma. Ahora, si va a hablar hebreo, pues no use Spanish, no use, no lo use. Habla español o habla hebreo. Bueno, la intención de esta enseñanza fue que nos demos cuenta que esa sociedad que vivió antes del diluvio fue una sociedad perversa, pero también se olvidó del Eterno porque tenían todo. Para poder no llegar al tiempo, les leí el Midrash. Les decía, este es el Midrash más popular
existe, pero no es el más famoso. Es el más popular porque su lenguaje es muy sencillo. Y le leí y les enseñé que el Midrash es cuando pasaban de boca a boca las experiencias. Por ejemplo, hubo muchos detalles que pasamos en el desierto que la Torá no nos habla, porque como les digo, como no es un libro de historia, nomás nos narra lo que tiene que ver con la redención. Entonces muchas cosas no nos platican, pero la gente que vivió ahí miró cosas. Por ejemplo, fíjense, una cosa que dice el Midrash, que pasó, es que cuando iban pasando el mar, porque piensen lo que era un abismo, no como lo ven en las películas ahí, que se abre así como un canalito y van todos caminando ahí. No, dice que los hizo pasar como por abismos, es decir, descendieron muchos y luego caminaron entre abismos, 12 sendas, y póngase a pensar, 3 millones pasaron. 3 millones, ¿cuánto tiempo tardaron en pasarlo? Entonces dice que cuando iban pasando les dio sed, y que hay un pez, que existe ese pez, que ese pez endulza el agua. ¿Sabían ustedes eso? Que hay un pez que endulza el agua. Bueno, eso está aquí en el Midrash, que endulce el agua, y que entonces el Eterno llamó a esos peces para que endulzaran el agua, y Israel cuando iba pasando por ahí tomaba agua del mar y era agua dulce, porque esos peces las hacían dulces. Eso cuenta el Midrash. Ahora, usted dice, eso no dice la Biblia, no va a creer eso. Entonces, ¿cómo lo hicieron para tomar agua? Porque no pasaron en un día. Piénselo, ¿cuánto tiempo tuvieron que tardar 3 millones de personas para pasar? A ver, vamos a irnos por el freeway, vamos a irnos por el 10. 3 millones de habitantes de aquí de Phoenix, todos juntos. Vamos a caminar por el 10, que son 5 carriles. Ahí diría, es un bien grande. Vamos a irnos todos por ahí caminando todos por ahí. ¿Cuánto tiempo tardaríamos en salir de Phoenix? 3 millones de personas caminando por ahí. No, un ratito. Nos iba a dar sed. Ahora estamos hablando de un desierto como este, terrible. Tuvieron que haber tenido sed. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo tomaron agua? Porque acuérdense que salen y no tienen agua hasta que llegan a Mara, donde el agua estaba amarga y el Eterno toma un árbol y lo dulcifica. Son detalles que tenemos que pensar, ¿cómo estuvo eso? Bueno, ¿cómo lo hicieron en el arca por 1 año para tomar agua? Por 1 año. Porque hay que tomar agua ellos y todos los animales. ¿Dónde almacenaron el agua? Por 1 año. ¿Cómo lo hicieron? Agua, comida, ¿cómo pudo haber sido eso? Toma sentido que tuvo que haber habido un montón de milagros ahí adentro, que era como estar en el cielo. Tuvo que haber sido así. El Eterno tuvo que haber multiplicado el alimento, tuvo que haber hecho un montón de cosas para que esto pueda ser creíble. Si no entra en la razón. ¿Cómo pudo estar un año? Todos los animales del mundo en un pedacito de espacio. Entonces más vale que sí creamos que algo tuvo que haber pasado, todo lo que estudiamos ahora. Por eso digo, la historia de Noah es una historia fantástica.